algunas informaciones. Gracias. Ya estamos grabando por si acaso. No sé si están de acuerdo. Yo ya desearía empezar nomás ya, ¿no? Como hemos acordado, directamente aprovechando tiempo al máximo. No sé si alguien tiene una consulta, una observación, un comentario todavía sobre lo compartido ayer, alguna pregunta sobre el módulo en términos generales. Siempre un pequeño espacio por si alguien quiere comentar algo, por favor. Entonces parece que todo está claro, todo está bien. Lo que quiero hacer, tiene su guía de trabajo del módulo 3, donde explica, donde hay también referencias de bibliografía. Estaba acomodando un poquito porque voy un poco saltando por la estructura, no sé, como decía al inicio, este guía es más referencial, más orientador. Y según lo que ocurre durante el módulo voy adaptando y improvisando un poquito y no me mantengo perfectamente dentro de la planificación original, pero se va a acomodar. Entonces lo que también el tema de la literatura tampoco coincide perfectamente y estaba revisando un poquito y he listado una carpetita en un archivito Word que tiene sobre cambio climático, sobre modelos de desarrollo y también sobre monitoreo que hoy quiero tocar. Tiene una serie de referencias bibliográficas que un cuadrito en Excel o en Word le he armado y puedes hacer clic, digamos, a los enlaces que he incorporado. Unas referencias, haces clic ahí y te abre ya el archivo que yo sugiero, que son para nada documentos obligatorios para leer. Es muchísima información, muchas cosas, pero espero que puedan ser de su interés, que las personas que quieran con alguna curiosidad en conocer más, tal vez en el futuro, si en algún momento en su trabajo, su vida profesional le toca algo relacionado al tema, dice, pucha, allá el ingeniero mencionó esta parte, lo quiero volver a leer, ahí van a tener esa a la mano, digamos, ¿no? Esa es la idea, de poder profundizar si quieren, para tener también las fuentes de las informaciones que he compartido, algunas que yo considero más importantes, porque tampoco es completo. Si alguien quiere, igual hay más información si quieren, digamos, ¿no? Pero un poco para hacerlo más práctico para ustedes, creo que hace mucha falta de explicar un poco más el tema de cómo quiero evaluar su aprendizaje, ¿no? Porque he hablado ya un montón de cosas, muy amplio, muy diverso. ¿Y cuál es la idea de todo eso, no? Entonces, lo que voy a pedir para ya poder compartir pantalla, a ver si me permite. Sí, parece que sí. A ver, ya, ahí está. Entonces, para explicarles sobre el trabajo práctico, ¿ya? O sea, unos diapositivas, que es un texto que preparé, que voy a compartir también con ustedes por el WhatsApp. Pero aquí le explico primero. Ya le he explicado antes, o sea, una parte de mi valoración es su participación en esa clase, quienes participan activamente, hacen preguntas. Ahí no importa si estoy de acuerdo con ustedes o no, por favor, no se preocupen de eso, ¿ya? O sea, si lo importante es que participar, reflexionar, debatir, porque así se va aprendiendo, ¿no? Y todo es válido. Y creo que ayer se nota, ¿no? Es un tema, son temas polémicas que hemos tocado y como decía ayer también al final, no hace falta que todos estemos de acuerdo. Yo comparto datos que yo creo que son importantes y
y sé que no voy a convencer a todo el mundo que esa es la información completamente verídica, ¿no? Es la información que yo tengo y yo también estoy en alguna nube de información, como decía ayer, o sea, hay gente que tiene acceso a un tipo de información, otra, y cada uno crea lo que le conviene a veces también, ¿no? Entonces ahí también trato de ser lo más profesional posible en acertar a la información técnica confiable, digamos, en vez de solo noticias o chismes o cosas así, mensajitos en WhatsApp, digamos. Pero igual, nunca es 100%. Hoy día también voy a hablar un poco de eso con algunas diferentes fuentes de información que hay también para otros temas que voy a tocar hoy. Mira, de regreso al trabajo práctico. O sea, tenemos esta participación en clase como una parte de la valoración de mi módulo, pero es una parte pequeña. La otra parte es principalmente un documento. Este va a ser la clave. Yo sé que no para todos siempre es fácil escribir, pero creo que es importante, ¿no? De poner en papel los aprendizajes y entonces no es un examen con preguntas, pero es un trabajo práctico donde uno analiza lo aprendido y lo relaciona a un caso específico. Entonces este texto aquí le explica primer fase que yo tengo previsto para que a partir de hoy ya podemos empezar a trabajar ustedes y para que el lunes ya se presenta en forma de Word un pequeño texto que no necesita ser más de una página, máximo 2, donde ya identificas un caso con que te desearías trabajar. Esa es la primera fase. Después voy a explicar la siguiente y la tercera también. O sea, hemos hablado en los primeros módulos, ustedes también han tocado los derechos ambientales, los derechos humanos, los derechos colectivos, todo relacionado a ese tema de medio ambiente y los derechos indígenas. Entonces, un caso con que se identifican de una tesis o de que forman parte o de la cultura, de que se sienten, se autoidentifican, o algún caso en que han tenido relación por su trabajo o que simplemente les gusta, digamos, que le llama la atención el tema y les gustaría profundizar al respecto. Entonces, la primera tarea es decir, ¿cuál es este caso que tú quieres seleccionar? Un caso donde hay un problema ambiental concreto que afecta a derechos indígenas, ¿no? Entonces, describimos brevemente cuál es este caso, ¿no? Cómo se identifica la TCO tal y tal o la comunidad tal y tal que se encuentra en tal departamento, en tal municipio y es principalmente tal tipo de vegetación, se dedica principalmente a esta producción. Algo así bien breve, como aquí explico, ¿no? El contexto, digamos, dónde se encuentra geográficamente, qué tipo de clima, suelo, lo que es lo más sobresaliente para ustedes. No hace falta generar datos claros de temperaturas promedias y el año pasado tenía así informaciones muy amplias y se hicieron sus tremendos documentos, o sea, solamente para tener una idea dónde estamos hablando, ¿no? Si estamos en el altiplano, en los valles, en el Chaco, eso digamos necesito. Segunda es ya una breve descripción de la problemática ambiental y ese también puede ser muy amplio, pero lo que necesito es un tema bien específico, el problema de los incendios en la TCO Tacobamora, qué sé yo, algo por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es este problema? ¿En qué consiste? Ya en el año 2019 se quemó casi el 30% del área y esta ha empezado a reimpactar en términos de acceso al agua, se ha perdido recursos naturales como la madera y la flora y fauna, que es alguna descripción nuevamente bastante breve. ¿Qué impactos ambientales, económicos, sociales en términos generales está generando? Y también un poco qué conflictos, digamos, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas involucradas en eso? Por un lado tienes este sector indígena tal vez, y por otro lado tienes actores externos, madereros, ganaderos, colonos,
el mismo gobierno, no sé con quiénes, digamos, ¿no? Estoy hablando ahorita de incendios, puede ser también porque alguien está planificando una hidroeléctrica, porque hay un problema entre cooperativas mineras, o sea, puede ser muy diverso, ¿no? Cada una según su propio caso, pero escribe entonces primero el contexto, después la problemática ambiental y en tercer nivel ya un poco de profundizar cuál es este conflicto entonces, ¿no? ¿Quiénes son esos diferentes grupos humanos, esos actores que están involucrados? ¿Cuáles son sus diferentes puntos de vista e intereses? ¿Por qué hay un conflicto allá? ¿Y qué choques ha generado esto, digamos, ¿no? Y de ahí ya con las clases de mañana, yo creo que va a quedar un poco más claro las contradicciones también, ¿no? Voy a dar un ejemplito ya. Pero, o sea, tenemos derechos que ustedes también están aprendiendo en estos módulos anteriores, con todo este diplomado. ¿Cuáles son nuestros derechos ambientales? Entonces, dentro de este conflicto, ¿cuáles son los derechos que están siendo vulnerados? Ya desde un enfoque más legal, digamos, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice una tal y tal ley? Sé que hay muchos abogados y tampoco es la idea de hacer toda una descripción, análisis legal con todos los artículos y todo esto, pero en términos generales, digamos, cuáles son los derechos que están siendo atropellados, principalmente los que la población local reclama. O sea, ¿qué sienten afectados en sus derechos? ¿Qué están reclamando allá? Y eso sí se puede respaldar con alguna norma concreta que lo respalda. Hasta allá primero, esta primera parte que yo quiero que ustedes puedan preparar para el lunes, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? Oh, buenas noches. Una consulta. O Alberto, ¿no? No, Marco. ¿Marco está hablando? Sí. Ya, adelante Marco. Buenas noches, docente y compañeros maestrantes, que es diplomantes. Solo una consulta, docente. Yo por lo menos yo vivo acá en Potosí y cuando hablan más de lo que es Amazonía, ¿no? No es, tal vez no es mi contexto, ¿no? El contexto de nosotros, este lado es otro. No, claro, hay un variante, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque de qué más hay más, pero son pocos, digamos, ¿no? Como en este sector. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros de este sector de lo que es el occidente? Eso es el docente. Ya muy bien, esta pregunta también lo tenía el año pasado con los compañeros que era de un contexto más andino. Y sí, por ejemplo, en Potosí podría ser tema minero, ¿no? O sea, tienes una comunidad que quiere realizar agricultura, pero hay una cooperativa cerca o una empresa que está realizando actividades mineras que están contaminando su agua. Entonces, eso está afectando los derechos de esta comunidad en cuanto al acceso a agua de calidad y a derecho de una salud y medio ambiente sano, digamos, ¿no? Entonces, al final, he hablado de incendios, he hablado de hidroeléctricas, he hablado un poco de minería y sí, reconozco que se trata muchas veces de un contexto más amazónico oriental, pero espero que se pueda entender que también, o sea, en su propio contexto es un caso que es de su propia identidad o su propio interés, que puede ser entonces también un caso minero o puede ser un conflicto porque los criaderos de ovejas están deteriorando la vegetación que está afectando a los horticultores. O, no sé, ¿no? Hay muchos diferentes ejemplos que se dan. Hay conflictos ambientales en todo el país, ¿no? No sé, si realmente tiene dificultad, por favor, no dudan en comunicarse. Tienen mi número ahí en el grupo WhatsApp y me pueden mandar también un mensajito personal.
le parece tal y tal tema, se podría hacer y se puede nomás. O sea, cualquier tema que hay un problema ambiental y que hay un conflicto ahí, pero en términos locales principalmente. No me interesa demasiado los enormes conflictos porque esos son mucho más complejos. Puede ser un problema bastante chico, incluso de un municipio que reclama que alguien taló un árbol o algo así, ¿no? O sea, realmente puede ser pequeño también, ¿no? Pero la idea es el aprendizaje, porque esta es solo la introducción. Ya voy a explicar también los otros pasos, que la idea ya es identificar, digamos, qué acciones se está tomando desde esta población afectada para evitar esos impactos ambientales, para evitar esos conflictos, y cómo al final, a partir de todo este proceso que tenemos en este módulo, qué otras ideas nacen, digamos, de cómo se podría mejorar esas acciones, cómo aportar a acciones más estratégicas de defensa de los derechos, de mitigación de los impactos, o también de generar propuestas alternativas, digamos, ¿no? Que permitan evitar los problemas que hay. Entonces, eso Ahora, voy a seguir dando ejemplos, voy a estar docente, hablando para tratar de explicar eso más en los sí, próximos clases con, también. con esto Diga. terminaría, ingeniero. Hemos hecho trabajos en los dos anteriores módulos, ¿no? Entonces, claro, ha sido todos referente a lo que es el tema medio ambiente, ¿no? La contaminación, degradación, todo eso, ¿no? Entonces, ¿se puede volver a repetir el tema del anterior módulo o tenemos que ser nuevos? Sí, en el anterior módulo han tocado un tema ambiental específico. Sí, se podría volver a utilizar lo mismo, y ahorita darle este enfoque de propuestas estratégicas desde la población afectada, ¿no? ¿Qué propuestas podrían desarrollar, ya sea en términos legales, ya sea en términos más de defensa, uh, de acciones sociales, digamos, ¿no? Orgánicas, o puede ser también generar propuestas más de construir tu propia visión de desarrollo y tratar de conseguir apoyo para esto. De esto todavía quiero seguir hablando y creo que con eso se va a quedar más claro durante el módulo. Pero sí, puede ser esto. O sea, si dudas, mandamos un ratito, digamos, el título, el caso que estás queriendo proponer, y para que no gastas tiempo en vano, digamos, ¿no? Pero es bastante abierto, por si acaso. No Bien, hay muchas gracias. limitaciones. ¿Ya? ¿Alguien más tiene duda al respecto? Entonces, Lisa, yo tengo una consulta. Las presentaciones va a ser desde el día lunes. No logré escuchar eso. sí, esa es la idea. Asumo que ustedes tienen algo de tiempo fin de semana. No es cosa grande, no es presentar cada uno, así como se han presentado la última vez en 2, 3 oraciones quiénes son. Ahora serían 2, 3 oraciones cuál es su caso y cuál es el problema, para que todos conocemos los casos de los demás. Y a partir de este ya empezamos a desarrollar un poco, ¿no? O sea, son 5 minutitos máximo por persona, menos 2, para que alcance también, ¿no? Porque somos hartos. Con este Sí, ya 2 minutos por persona ya llenamos la hora, ¿no? sí, porque ese trabajo dijo que va a ser individual, ¿cierto? Sí, esa es la idea, sí. Ya. Ya, Lisa, entonces debemos presentar un documento de 2 páginas, si no me equivoco, el día lunes. 1 No. a 2 páginas describiendo simplemente el caso, ¿no? A ver, vuelvo a la diapositiva para que puedan ver. Por favor, gracias. A ver qué pasó aquí. Ahí está otra vez, ¿no? Entonces, esa es la primera fase del trabajo que es para este lunes.
Si el lunes no alcanza, también puse por eso para 13 a 14, digamos, pero la verdad es digamos, alístenla para el lunes, digamos, no solo en el caso de que no alcance el tiempo porque estamos debatiendo y otras cosas. Estoy tomando en cuenta que tal vez tardamos un día más, pero el lunes es, digamos, el plazo para la entrega. En versión Word, que puede ser una página nomás también suficiente, porque no es cosa complejo que pido, simplemente que entiendo qué caso están seleccionando y si tengo alguna observación al respecto, aquí lo puedo retroalimentar, ¿no? Entonces, describen el contexto, describen la problemática ambiental, analizan brevemente el conflicto, quiénes son y por qué hay un conflicto, digamos, y ya entran un poco en ya pues, ¿qué es desde un enfoque derechista, digamos, ¿no? De derechos, o sea, legalmente, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Qué derechos realmente están atropellando? Y eso tal vez ya han hecho en sus anteriores módulos. La verdad, yo sé poco al respecto, entonces no estoy muy seguro qué tan útil va a ser lo que ya han trabajado. Con eso empezamos la primera semana, que es a partir de lo que ya he compartido con ustedes. Y continuamos en la segunda semana. Yo voy a dar algunos ejemplos de estrategias locales que hay frente a este tipo de problemas, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a revisar sus textos, les voy a dar de vuelta en el transcurso de la próxima semana. Y de ahí vamos a entrar también un poquito más en esas acciones de resistencia que hay localmente. O sea, hay una población afectada por un problema ambiental y frente a esta hay una reacción. O sea, ¿qué hacen? Puede ser que están bloqueando caminos, que están haciendo marchas, que están realmente defendiéndose, cogiéndose el puño con los otros y qué hacen, digamos, para evitar. Pero más allá, digamos, de esos de defensa directamente, también hay prácticas que tal vez permiten mitigar, ¿no? O sea, si hay problemas de contaminación de minería, tal vez están utilizando más agua de pozo en vez del arroyo, alguna cosa así. O sea, ¿qué hacen a nivel local? Principalmente también para evitar ese conflicto, para tratar de dar una solución al problema, ¿no? Entonces ahí desarrollan algunas estrategias que también pueden ser de una construcción de desarrollo, es decir, ya no vamos a dejar que una empresa tome las decisiones externas, a decir dónde y cuándo voy a sacar recursos mineros. Más bien nosotros mismos formamos nuestra cooperativa y con ya hacemos nuestra propia planificación, garantizamos mejores beneficios económicos, pero también tenemos mayor control sobre los impactos ambientales, por ejemplo, ¿no? O yo voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, la construcción de desarrollo, de una propuesta de desarrollo productivo para la Amazonía que se ha venido trabajando con algunos actores campesinos indígenas en Ribera Alta, como buscando apoyo para esta propuesta, que ha sido todo un trabajo con aprobación de leyes y de crear asociaciones y una federación de asociaciones y buscar apoyo del municipio, del gobierno nacional, usar alianzas. Entonces, les voy a hablar en bastante detalle, pero principalmente como una referencia, como un ejemplo, ¿no? Y ya en el transcurso del módulo voy a tratar de dar otros ejemplos, otras ideas para que podamos reflexionar. Y también les voy a invitar a ustedes, tal vez algunos casos especialmente interesantes o alguien que realmente desea compartir algo, que también vemos esos otros casos, ¿no? Pues voy a tomar en cuenta esta idea que algunos ejemplos más andinos, por ejemplo, tengo todavía del anterior módulo, pero rescatar algo de allá, que aunque yo personalmente no lo conozco, aprovechar estos trabajos prácticos del año pasado para poder compartir unos ejemplos de allá también, ¿ya? Entonces, en esa segunda fase, describimos esas reacciones locales, ¿no? De la población afectada, que en lo ideal es una población indígena, que empieza a resistirse, que empieza a defender su territorio, que defiende sus recursos naturales, que empieza a hacer acciones para mitigar los daños y que empiezan a construir propuestas, de hacer alianzas sociales, construir organizaciones para ayudar a mitigar lo que está pasando. Y de ahí lo que quiero
entrar más en qué herramientas utilizan para eso, ¿no? O sea, el Estado tiene todo un sistema de planificación integral del Estado con políticas públicas, con ministerios, gobernaciones, municipios que están trabajando. ¿Qué de esto ha podido servir a esta población local para poder avanzar? ¿Qué normativas, qué leyes le han sido útiles para esta lucha, esta estrategia de defensa que han desarrollado a nivel local? ¿No? Entonces ahí puede ser que enfoque un poquito más en lo legal, pero en lo ideal también un poquito más en esas políticas públicas, en estos otros instrumentos de desarrollo que los llamo, ¿no? O sea, estas, lo que ya constituye toda la institucionalidad del Estado boliviano, digamos, ¿no? Toda la parte legal, la parte institucional, la parte orgánica, cómo esto permite responder a este problema que tienen, cómo utilizan eso, o sea, no se limitan solamente a pelear y gritar, pero utilizas las herramientas que el Estado te ofrece, digamos, ¿no? Entonces, eso es para esta segunda semana lo que me gustaría entrar. Y ya la tercera, ya son 4 días nomás, yo creo. Ahí la idea es ya reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, durante este diplomado estamos analizando cosas, estamos escuchando los otros compañeros, lo que presentan, las ideas. Alguien se da cuenta, pucha, esa habla más de la ordenanza municipal o la ley municipal que yo no había considerado y que había sido útil también. Y yo les voy a recomendar a este pueblo indígena que yo estoy analizando. La verdad me da ganas de explicarles que podrían hacer eso, digamos, ¿no? Podrían aprovechar tal y tal ley, podrían hacer una acción popular, podrían hacer, no sé, lo que según ustedes sería una mejora de su estrategia, digamos, ¿no? O sea, como profesional, imagínense que ustedes son sus asesores y que le quieren dar ideas para esto. Entonces, la idea es un poco, mientras vamos corrigiendo las anteriores fases, este documentito que ya va a tener unos 3, 4 páginas, lo vamos enriqueciendo con este, que ya es mucho más una reflexión personal, una autoevaluación de qué parece qué conclusiones tienes al respecto, digamos, ¿no? ¿Qué se podría hacer, qué se podría recomendar de cómo mejorar? Y ahí también como un anexo, un poquito más tu evaluación personal de todo el módulo, que me interesa también mucho, cómo lo han percibido, qué cosa fue útil, qué han aprendido de esto, qué reflexión ha generado en cada uno para ver si logré mis objetivos, digamos, ¿no? Y también allá pueden criticar también y decir, esta parte no me convence. Y la otra que aquí menciono también al final, el tema de los anexos. Si en el texto consideran que es muy útil tener un anexo, porque hay una noticia en internet que habla justo del conflicto que está mencionando para que no necesitan copiar y pegarlo, pueden ponerle nomás el enlace, digamos, ¿no? O pueden decir en tal y tal estudio también lo han analizado bien. Pues sobre todo cuando cree que podría haber duda y quieren enriquecer alguna información, ¿no? Eso, entonces, este texto que estoy compartiendo con ustedes, lo saqué literalmente de un archivito Word que ya armé y que voy a compartir con ustedes, ¿ya? Entonces van a tener esa información a la mano para poder entender a dónde vamos con este trabajo práctico. Nuevamente me salgo un ratito de la presentación para ver si hay más preguntas o comentarios. ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que busco con este trabajo práctico? Sí, Lisa. Ya, entonces aquí en WhatsApp también o en el chat alguien pregunta si puede compartir a WhatsApp. Se va a compartir. Ya ni bien termina la clase, yo la voy a compartir con ustedes. Y reitero, cuando alguien tiene dudas, preguntas, si no está seguro si su caso sería elegible, me avisan y yo lo retroalimento, ¿ya? Pero no tengan mucha preocupación al respecto. Va a ser posible nomás, casi siempre. Y que se entienda, ¿no? O sea, la idea aquí es
realmente crear este pensamiento crítico, ¿no? O sea, tratar de ponerse como asesor de esos indígenas que quieran salir de su problema y cómo podemos ayudarles, qué herramientas le podemos ofrecer, ¿no? Y ahí no hay mucha receta, no es de que vamos a memorizar algo, eso es realmente dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces es muy abierto, no es porque el otro compañero tenía una respuesta muy legal que tú también tienes que enfocarte netamente en algún artículo de la Constitución. Puede ser cada uno según sus propios criterios y sus propios conocimientos. Que la libertad a veces complica, pero esta es la idea. A ver, ¿qué dicen? Juanita, ¿quiere hablar? Sí, por favor, gracias. Buenas noches, docente. Nada más, tal vez para precisar, vamos a publicar nuestros nombres de los temas en el grupo o directamente el lunes se presenta o el martes. ¿A quiénes les tocaría el lunes? ¿A quiénes les tocaría el martes tal vez? Y quienes trabajamos tal vez en área urbana, en los centros urbanos de las ciudades, podemos tocar un ejemplo de alguna comunidad, seguramente, ¿no? Que podamos conocerle. Sí, sí, exactamente. O sea, es un modo o es un diplomado sobre derechos indígenas, entonces en lo ideal de los casos es sobre casos indígenas, pero hay también indígenas urbanos que en teoría también podría ser, pero no hace falta que es, digamos, de su propia identidad, ¿no? Sabemos que aquí en el grupo hay una diversidad cultural y no todos son indígenas, entonces no hace falta que sea tu propio pueblo, pero puede ser algo que conoces, un caso que has estudiado, que has tenido contacto por tu trabajo, o simplemente porque te identificas porque lo has visto en Facebook nomás, ¿no? O sea, es también abierto ahí. Y sí, para el lunes yo pido que todos preparen para el lunes. Y este rato lo que voy a hacer es al azar nomás. Yo le voy a asignar números a sus nombres y voy a decir, ahora le toca tal y tal, digamos, ¿no? Entonces va a venir de sorpresa, pero todos tienen que prepararse nomás. Y ojalá que el lunes ya lo terminamos. Como no pido algo muy largo, nos debería dar el lunes nomás. Y si no, lo extendemos un poquito para martes y si genera debate, preguntas, algo así, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ok. Gracias. A ver qué hice ahora. Ya, entonces, todavía quería complementar un poquito lo de ayer también, de ese tema del agroextractivismo, el problema del agronegocio, la expansión agropecuaria. Tratar de entender un poco más cómo eso afecta a los derechos, ¿no? Porque le pedí también a ustedes reflexionar al respecto. Y tengo también algunas informaciones por ahí también para respaldar algunas cosas que mencionamos en el debate, pero que no había la posibilidad de realmente entrar en eso. Entonces ahorita para complementar, simplemente para generar algunas informaciones adicionales sobre este tema y justo terminando con un caso específico como ya un ejemplo de que podrías analizar, digamos, ¿no? Alguien que lo conoce por casualidad, pero simplemente como ejemplo. Entonces voy otra vez a compartir. Y a ver. Ahí está. Aquí había esta diapositiva que mostré ayer, ¿no? Eso es la coincidencia entre estos hidrovías y los incendios a nivel de toda Sudamérica y cómo este coincide también con esta República Unida de la Soya que propone Syngenta. O sea, como esta visión casi colonizador que hay, como que vamos a querer entrar en esos diferentes países, pero lo consideramos como nuestro, como para sacar los recursos. Y eso está generando esos impactos en términos de incendios, ¿no? Y deforestación. Y la mencionaba que ese no es el único país donde pasa eso, en Bolivia, donde, por ejemplo, vemos estos datos aquí, en esta mapita, donde 75% de la deforestación está relacionada a la agricultura comercial. En Paraguay
es incluso más, ¿no? Está muy vinculado a la soya en ambos casos. Pero también yo mencionaba, por ejemplo, Indonesia y Malasia, donde tienen esos datos similares, pero ya relacionados a la palmera aceitosa, que es lo que muestra aquí, digamos, ¿no? Entonces es una figura que muestra que este es un problema realmente a nivel internacional de esta producción de commodities, esta búsqueda de productos aceitosos, granos, palmeras, también la carne que figura, por ejemplo, ahí en Brasil ya como una causa principal de esta deforestación, pero es también una carne para la exportación, para McDonald's, para Burger King, que son muy criticados también en esos otros países, ¿no? O sea, los otros países, en ese sentido, sí, los países más desarrollados del norte tienen esta deuda en ese sentido, que siguen provocando problemas ambientales en los países en desarrollo como Bolivia por imponer esas demandas económicas y generar ese tipo de producción, ¿no? Y ya como para mostrar un ejemplo concreto, digamos, de cómo eso afecta, esa es una comunidad nueva, Paz se llama, de ayoreos, que hay, es un dato de la Fundación Tierra que lo muestra en alguna parte de Santa Cruz, cómo esta comunidad está completamente encerrada por áreas de cultivos agrícolas en todo alrededor y solo quedan algunos núcleos de viviendas con algo de vegetación para su vida de los ayoreos como tal. Ellos mismos también su propia tierra están alquilando para soyeros, por ejemplo, pero llega al extremo que para llegar a su casa tiene que pedir permiso al vecino, porque si no, no tiene cómo llegar, digamos, no tiene que pasar por esas otras tierras. Entonces, ahí directamente tienes una vulneración de tu derecho territorial debido a este modelo productivo, digamos, ¿no? Que donde seguro los ayoreos mismos son parte de esto, ¿no? Han podido firmar acuerdos con los soyeros que están trabajando en su territorio, pero es realmente algo que afecta a sus derechos como familias en tener la seguridad alimentaria, para tener la salud, para tener otras cosas, ¿no? Entonces, ese de forma directa también derecho territorial. Que también, por ejemplo, ese dato que mostraba ya de cómo la degradación o la cambio de uso de tierra genera un impacto en biodiversidad, ¿no? También la hablé ya un poquito ayer, y esa diferencia entre un bosque primario que tiene mucha biodiversidad, un bosque degradado que ya tiene menos, pero cuando ese se convierte en pastizado reduce drásticamente, en este caso el ejemplo de las aves, y en soyal incluso menos todavía lo que se queda de la biodiversidad. Y eso no es solamente, ya qué pena para los pajaritos, digamos, ¿no? Ese es realmente que tiene un montón de funciones de ecosistémicas, de distribuidores de semillas, de polinización, porque también son insectos, también son otros animales que cumplen roles, ¿no? De control de plagas, pero para los ayoreos, además, es un problema muy real cuando eso pasa porque los deja sin alimento, ¿no? Porque este producto, este mutún y este tucán y este perdiz eran parte de su alimento, digamos. Entonces ahí realmente llega a extremos. Y ahí mostraba que cuando hablamos de Sudamérica, el impacto que generamos aquí, hay una pérdida del 94% de biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, en comparación de Europa, que tiene una pérdida de 24%, si lo leo bien, la letra muy chiquitita. Pero, o sea, los demás tienen líneas relativamente horizontales, aunque África y Asia también han reducido drásticamente, pero no tan drástico como Latinoamérica. Y cuando ya analizamos ¿a qué se debe esta pérdida de biodiversidad? El 51.2% es el cambio de uso de la tierra, ¿no? O sea, es más fuerte que el cambio climático, más que las especies invasivas, más de la sobreexplotación. Por ejemplo, en peces hay bastante este problema que porque pescan demasiado, por eso se están acabando. Para un marimón o algo así en Bolivia podría ser esto un problema, o tal vez el quirquincho o algo así, ¿no? Pero para la gran mayoría de las especies, en especial en Bolivia, es como el 90% de las especies está en peligro de extinción o amenazada
por pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, ese realmente un poco para respaldar todavía lo que hablamos ayer. Y de ahí ese tema de los ríos voladores, que esta agua ya no va a llegar, que hay otro mapa, ayer mostré otro que muestra que la Amazonía ya va a secar, y este es otro que habla de un punto de inflexión, o sea, un momento, el bosque mismo produce el agua que el bosque necesita para crecer. En un momento llega un extremo donde el bosque mismo ya no puede mantener su propia humedad y entonces el bosque solito va a empezar a morir. Es llegar a un punto y de repente todo se puede ir en pocos años cambiar de un equilibrio a otro equilibrio, ¿no? De un bosque a una sabana o de una sabana a un desierto. Eso puede ser así cuando pasas un punto de equilibrio. Eso es lo que han estudiado los ecólogos y es así son los cálculos como que hasta 2050 también estima que casi todo las tierras bajas de Bolivia se quedarían ya sin bosque, ya se van a convertir en sabanas, ¿no? Entonces, realmente muy preocupante para todos esos pueblos indígenas que viven del bosque. Otro tema de la degradación de suelos, que también está muy vinculado a este modelo soyero, que justo los municipios que producen soya son los que mayor pérdida de productividad demuestran, y esos son datos del Ministerio de Medio Ambiente, que realmente refleja claramente que este modelo no es sostenible, tampoco en este términos de producción, ¿no? Por eso están buscando transgénicos y otras ofertas y subsidios, porque están acabando con sus recursos, con su suelo que permitiría producir. Otro problema es la pérdida de la riqueza genética, que ya es muy real en Bolivia, en muchos productos. Cuando ves el CIAT hace unos 20 años, cuántas diferentes semillas tenía, y lo que tiene ahorita, y todas las semillas que maneja CIAT ahorita, la mayor parte es directamente vinculado a instancias comerciales, ¿no? Empresas que vendan semillas, ya no son esas semillas originales. Y ese es un mapa de Estados Unidos donde eso pasó, ¿no? Una figura donde tenían, por ejemplo, de repollos 544 variedades y que ahorita quedan 28, ¿no? O sea, desde 1903 hasta 1983 que se hizo este análisis y que este sigue bajando. Y en el caso de Estados Unidos, incluso ha llegado al extremo que no puedes ni siquiera producir tus propias semillas, ya, ¿no? Esas empresas que dominan el mercado de las semillas te demandan al momento que produces tus propias semillas porque siempre están contaminados por las otras semillas que ya están patentados y todo eso. Entonces, es un problema que se considera mucho también en Bolivia, sobre todo, por ejemplo, el caso del maíz, que Bolivia es el país que más variedades de maíz tiene del mundo, que es un producto ancestral que ya se cultivaba más de 8,000 años atrás y que lo podríamos perder si vamos a optar por un modelo netamente agronegocio donde solamente se promueve estas semillas comerciales que tal vez tienen rendimientos mayores por superficie en algunos casos, pero que realmente pone en riesgo esta variedad y esto implica también un riesgo para la parte cultural, pero también muy importante para el tema climático, ¿no? Si vamos a tener un cambio de temperatura, si vamos a tener un aumento de alguna plaga, teniendo una variedad genética te da una resiliencia que esta limitada diversidad de semillas te va a poder perjudicar drásticamente muy fuerte, ¿no? El otro dato que decíamos como el tema de la producción de la soya que plantean que necesitan esos nuevos variedades genéticas y todo eso, cuando en realidad cuando miras la tendencia, digamos, si ha aumentado algo, es más el crecimiento ha sido más bien de 1970, digamos, hasta 1990. Desde que se empezaron a introducir soya transgénica en 2005 hasta actual, no se ha visto un aumento de productividad. Entonces, ese discurso que la producción aumente gracias a los transgénicos no se ve reflejado en los datos oficiales que los ministerios manejan, ¿no? Y esto último que decía también, o sea, ¿qué tan
bueno es, o sea, está bien aceptar algunos costos de desarrollo si realmente genera desarrollo. Y aquí el caso de Paraguay, que refleja fuertemente en este mapita con su color rojo, que es uno de los muy pocos países que entre 1990 y 2013 bajó su ingreso, su riqueza, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues si este es justo el país que en esos tiempos ya estaba aumentando el tema de la producción de soya, que supuestamente tenía un crecimiento hasta de 10% de su PIB por año. ¿Y cómo? Pues si es aquí en este mapa figura como el país que más bien tiene mayores problemas de pobreza, que es el que está yendo para atrás más bien. Y es justo por esta desigualdad que genera, ¿no? O sea, sí, hay gente que se hizo rico en Paraguay, solo que a costo más bien muchas veces de los indígenas que más bien se hicieron más pobres y que tuvieron más hambre más bien, ¿no? Y este cuadro que también hay aquí adentro de este mismo diapositiva muestra en realidad quiénes son los que exportan soya en Paraguay. Y de ahí, por ejemplo, hablamos de Cargill, que es el principal exportador, que es americano. Hablamos de Bunge, que son holandeses, creo. Hablamos de varias empresas que casi en su totalidad son manejados por empresas extranjeras, y estos sí se hicieron muy ricos en Paraguay en esos últimos 10 años, digamos, ¿no? O los últimos 20 años. Y no el paraguayo mismo en muchos casos. Entonces, esos son algunos datos, digamos, como para reflexionar de cuáles son realmente esas apuestas de desarrollo, hasta qué sentido realmente va a ayudar. Y lo último ya, o sea, relacionado también a los derechos, cuando vemos cuáles son los conflictos sociales en Sudamérica, el color amarillo en esas figuras refleja los conflictos sociales relacionados al agronegocio. Entonces realmente podemos ver que sobre todo en Brasil, este problema está muy fuerte en gran parte ya de la Amazonía. Ese es el mapa de la Amazonía nuevamente, como tengo más acceso, pero se podría mostrar algo muy similar para Cono Sur, donde incluso el agronegocio se vuelve aún mucho más importante. O sea, es realmente un factor clave en lo que son los conflictos sociales que se han dado en Sudamérica en los últimos años, ¿no? Entonces, poco para respaldar todavía algunas cosas que hablamos ayer. Ese quería enriquecer todavía un rato. Y nuevamente vuelvo a al Zoom para preguntar si todavía hay una reacción sobre eso. Y una consulta. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Bolivia, bueno, como muchos países en desarrollo han sido víctimas o son víctimas actualmente de la consecuencia del cambio climático. Bolivia ha emitido estadísticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero han sido mínimas históricamente, pero de algún modo aporta también a este tema del cambio climático, pero es más víctima y recibe esas consecuencias de lo que ha ocurrido en nuestro país. Considerando ya lo que usted ha señalado, diferentes observaciones al modelo de desarrollo que los hay, que tienen sus dificultades porque como que la iniciativa privada desarrolla sus actividades en función al interés que puede tener, ¿no? Y no se adecua a veces a una... existe abundante normativa, pero no siempre se adecua. ¿Cuál sería el modelo ideal de desarrollo para nuestro país, considerando los diferentes pisos ecológicos, los ecosistemas que existen en nuestro país, las macroregiones, la diversidad que existe, ¿no? ¿Cuál sería el modelo económico ideal? ¿A dónde apuntar? Porque problemas hay, ¿no? En todos lados, pero ¿cuál sería, ¿no? La propuesta, la idea? Ya, sí, esa es la idea que la vamos construyendo en el transcurso de este diplomado, un poquito, por lo menos propuestas de cómo ayudar a mitigar
mitigar esos daños y esta pérdida de derechos, ¿no? Y ojalá que fuera fácil de darte una sola respuesta, ¿no? Primero, creo que es importante reflexionar un poquito de eso, lo que dice de los datos del cambio climático, que sí, históricamente Bolivia era un país que sufría las consecuencias de lo que otros países hacían. Actualmente se está convirtiendo en una figura distinta. En muchos países en Europa, por ejemplo, están tratando de llegar a este nivel de emisiones balanceadas, no cero, digamos, ¿no? Un impacto cero, donde utilizan energía solar, eólica, hidroeléctricas pequeñas que ayudan a garantizar que no gastan, que no liberan muchos gases de efecto invernadero. Y con eso compensan, digamos, además que están reforestando y están haciendo otras cosas ya para recuperar, ¿no? Mientras que Bolivia más bien libera más dióxido de carbono que cualquier otro país del mundo, por lo menos si lo analizamos per cápita, ¿no? Entonces, ya no hay tanto esta figura. Entonces, eso hay que tener con mucho cuidado, aunque lo que históricamente ha sido producido todavía no lo alcanzamos, tal vez, ¿no? Pero creo que no tanto para cumplir con los acuerdos internacionales, pero realmente porque el cambio climático va a tener consecuencias drásticas y si perdimos además nuestro bosque, también perdemos mucho nuestra resiliencia, perdemos muchas otras opciones para adaptarnos y mitigar el cambio climático a nivel local. Por eso yo creo que hay que buscar ya modelos de desarrollo que no solamente buscan generar ingresos económicos. Es un poco la crítica al agronegocio que, claro, para el Producto Interno Bruto figura bonito los datos de soya, por ejemplo, ¿no? Incluso el Cerro de Potosí también. Pero igual como el Cerro de Potosí, para mí, Potosí no es un modelo de desarrollo que realmente quieres copiar en todos los lados, digamos, ¿no? Eso es un sufrimiento muy feo lo que viven esos mineros y tienen muchos problemas de salud, muchos problemas de contaminación, muchos problemas de conflictos y otras cosas. Y lo mismo un poco con el agronegocio, ¿no? O sea, sí genera algo de ingreso, pero al final no necesariamente para la gente que vive en el lugar y, ¿no? Un poco con esos datos de Paraguay, que más bien son los extranjeros. En Bolivia es hasta más fuerte eso. Yo creo que hay que optar ahí por modelos más propios, más con la población local y con enfoque más integral, ¿no? Esos son como algunos criterios generales. Y con el ejemplo que les quiero dar en el transcurso de la próxima semana, un poco voy a analizar la política climática también para mostrar dónde atora esa, digamos, ¿no? Porque hay muy buenas propuestas a veces, pero en la ejecución en Bolivia como que no se dé. Y la otra es ya un ejemplo de una construcción de una propuesta de desarrollo aquí en Riberalto, Alto, en la Amazonía, donde se trata de apuntar a un desarrollo más integral, más inclusive, más sostenible, y cómo se ha ido construyendo. Pero ahí voy a empezar a hablar también un poco de qué son los beneficios supuestamente de eso, digamos, ¿no? Y las desigualdades también de por qué, si este modelo es tan bueno, por qué todavía no hay, digamos, o no en la escala como la soya. Eso, entonces espero que con eso, en el transcurso, sí voy a también responder un poco tus preguntas y si no, me vuelves a preguntar. ¿Ya? Ok, otra consulta todavía sobre ese tema, un poquito para complementar era, pero pues estoy un poco tratando de completar las informaciones que quería compartir con ustedes. El otro tema que ahorita quiero tocar, donde tengo preparado una presentación, es, ya pues hay herramientas del Estado, digamos, para controlar, ¿no? O sea, estoy hablando de impactos ambientales, del cambio climático, de esas políticas extractivistas, de ese desarrollo que muchas veces ni son políticas, son, digamos, imposiciones donde el gobierno trata de frenar, pero no siempre lo logra también, ¿no? Pero ya, pues, ¿qué herramientas tenemos? Y en el primer nivel, digamos, es hacer un monitoreo ambiental, como desde el Estado hay una serie de normas, de herramientas que permiten
evitar, mitigar o controlar esos impactos. Y voy a entrar un poco también en otras herramientas de monitoreo, también más relacionadas a estos temas que ya hemos tocado un poco más, ¿no? Voy a compartir otra vez la pantalla de otra presentación. Se ve, ¿no? Entonces, sobre monitoreo ambiental, empiezo con lo que son los estudios de evaluación de impacto ambiental. Voy a hablar un poco de otras herramientas de monitoreo, un poco más desde como científico también, digamos, que se puede utilizar y que tal vez puede ser útil para ustedes. Siempre, principalmente, disculpa. Mostrando algunas herramientas, algunos enlaces que creo que podrían ser útiles para los que les interesan esos temas y herramientas de monitoreo de incendios, por ejemplo, de deforestación, de flora y fauna, y finalmente un poco de ciencias ciudadanas y para biólogos, que son conceptos un poco más aplicados a tratar de dar herramientas también a la población en general, y donde hay unas iniciativas muy interesantes, muy rescatables, que creo que también se debe considerar, ¿no? Y me imagino que lo que son los estudios de evaluación de impacto ambiental, algunos de ustedes en realidad conocen mejor que yo, pero por lo menos para compartir un poco cuál es la normativa y si alguien tiene observaciones, por favor, está muy bienvenido para poder enriquecer, complementar esas herramientas, ¿no? Iba a intentar también de hablar un poco de salvaguardas, que es otro concepto, pero al fin, para hoy todavía no la he podido organizar. Para mañana voy a tratar de ver un amigo que tal vez pueda colaborar en esta parte. Pero hablamos de la evaluación de impacto ambiental, que es toda esa famosa fichas ambientales y los estudios de impacto ambiental que se requiere para las grandes obras principalmente, ¿no? Cuando se hacen carreteras, cuando se hacen hidroeléctricas, cuando se hacen también algunos proyectos productivos, una construcción. Entonces requiere una serie de documentos para respaldar que lo que estás haciendo no genere un impacto ambiental inaceptable, digamos. Entonces, busca establecer las medidas necesarias para evitar, mitigar, controlar estos impactos, ¿no? O sea, por un lado, cuando vas a hacer, por ejemplo, un puente, dice, ya lo voy a hacer así y voy a evitar que el agua se va por otro lado o que se vuelva muy turbio. Voy a mitigar los problemas que puede tener debido a mi puente. Y voy a controlar también y monitorear también esos impactos, ¿no? Entonces, empiezo con esta ficha ambiental. Y la ficha ambiental es un documento, la verdad, bastante sencillo, donde presentas, digamos, la información de tu obra y que permite, por un lado, determinar la categoría, que les voy a explicar un poco más, y también ya la información de qué actividad vas a hacer, qué impactos podría generar y qué posibles soluciones se plantea para evitar esos impactos o mitigarlos o controlarles, ¿no? Entonces, ahí hay un enlace nuevamente para que lo puedan buscar después y leerlo también. Ahí es más o menos resumido en esta presentación esas informaciones. Donde la ficha ambiental inicia entonces lo que es la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Vos quieres hacer una obra, tienes que elaborar tu ficha y esto lo presentas con esas informaciones, ¿no? Aquí un ejemplito o sea, hay una información general de cómo se llama tu obra, dónde se ubica, cuál es la unidad productiva, cuál es el sitio donde se va a ejecutar, qué tipo de terreno, qué flora y fauna hay en este lugar que podría ser afectado, qué cursos de agua, ese tipo de información. Describes ya el proyecto, la obra o alguna otra cosa que quieres ejecutar. Describes las alternativas y las tecnologías que estás utilizando, ¿no? Aclarando también de por qué esas son las buenas, digamos.
la inversión total que requiere, las actividades que vas a hacer y los recursos humanos que vas a necesitar. Y de ahí ya entra también en lo que son los recursos naturales que se va a aprovechar, ¿no? Si se necesita ripio o piedras o arena del lugar. Entonces, primero, ¿qué vas a usar en términos de materia prima? ¿Qué insumos traes también desde afuera, en hierro, en cemento, en otras cosas que necesitas, digamos? ¿Qué producción de residuos y desechos, por ejemplo, los aceites que utilizan la maquinaria, qué vas a utilizar? ¿Qué ruido vas a producir? ¿Dónde vas a guardar tus productos para asegurar que no se contagia, que no se contamina el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo vas a transportarle? ¿Cómo vas a manipular? ¿Qué posibles accidentes y otros problemas se pueden dar, ¿no? Y todas las consideraciones ambientales que ya consideran importantes en todo esto. Y termina con una declaración jurada, ¿no? Lo que escribes aquí es una declaración muy formal que tienes que respaldar y como le estás haciendo una declaración jurada, más vale que sea cierto, ¿no? Que no está mintiendo. Entonces, eso es lo que normalmente se presenta. O normalmente eso es lo que legalmente tiene que presentar. Entonces, aclarando, digamos, cuáles son tus impactos, ¿no? A partir de esto, ya se presenta y se hace un análisis de la entidad ambiental que corresponde y que analiza en qué categoría cae. Y hay los estudios de evaluación de impacto ambiental, analítica integral, que incluya muchísima información, ¿no? Que realmente lo requiera dar en mucho detalle, no solamente esta ficha, pero ya a partir de esa mayor información físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico, y ya exige que tienes que preparar tu programa de prevención y mitigación, que le llaman las PPM, y también las PASA, que son los planes de aplicación y seguimiento ambiental. Entonces, para los megaproyectos principalmente, ¿no? Las grandes carreteras, las hidroeléctricas, cuando haces una mina a cielo abierto. Y a un nivel un poco menor, por ejemplo, cuando quieres rescatar sales de un salar, cuando quieres hacer una planta de energía nuclear o cosas así que son a una escala relativamente local, digamos, el impacto no como una carretera enorme. Entonces ahí ya describes y necesitas también tu PPM y tu PASA, pero ya con una forma un poco más limitado, ¿no? Ya no incluya todos los factores sociales, ambientales y todo, se va más a los factores que consideran importantes en este caso y en esta escala más local. En el caso ya de categoría 3, se presenta este PPM y el PASA, pero ya, o sea, eso nomás, no hace falta ya hacer todos esos estudios previos de contexto y todo eso, o sea, directamente vas, ¿cómo voy a evitar el impacto? ¿Qué programa, cómo voy a prevenir y mitigar? Y por otro lado, ¿cómo le voy a dar el seguimiento? ¿No? Que son una serie de pasos y esto también obviamente puede ser mucho más sencillo cuando se trata de pequeños proyectos, un proyectito de agua potable en una comunidad, por ejemplo, un alcantarillado o un sistema de riego o un puentecito así en el área rural, una pequeña nomás. Entonces esas cosas ya son categoría 3 y ya en categoría 4, ahí hay muchas actividades del sector agropecuaria que no requiere ya todo un estudio de evaluación de impacto ambiental, ni haces tu PPM, ni haces tu PASA, simplemente dices qué vas a hacer y te dan permiso, digamos, ¿no? Entonces, en todos los casos, el objetivo es entonces ver qué impactos va a generar tu obra o tu proyecto, qué va a poder provocar en términos negativos, principalmente lo ambiental, y también los impactos positivos que tal vez puede ser, ¿no? Entonces, tanto la construcción de la obra como también cuando la obra ya está hecha, digamos, ¿no? Y también la
recolección de los materiales, de los insumos, también cómo vas a hacer cuando ya una vez terminas el trabajo, cómo vas a, digamos, fomentar que regenera la vegetación en el lugar. Incluye también tema de capacitación, por ejemplo, es amplio, digamos, todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, ¿qué medidas vas a tomar en términos generales para evitar, no? No lo que ya estaba diciendo un poquito, tanto lo positivo como lo negativo, tanto lo temporal en el momento que estás trabajando como lo permanente, una vez hecha la obra se queda tal vez algún efecto que va a durar para más tiempo, ¿no? Entonces a corto y a largo plazo, los efectos que van a ser reversibles, por ejemplo, que limpias un rato la vegetación, pero ese puede volver a crecer. Pero hay también proyectos irreversibles cuando tienes que tumbar un pedazo de montaña para hacer un camino, ya no va a volver a crecer la montaña, digamos, ¿no? O cuando tiene que desviar un arroyo, ya no se va a volver a su curso, ¿no? Entonces ahí también es importante para resaltar el tema de la consulta pública, ¿no? Para las obras, sobre todo las grandes que ya realmente requieren esos estudios de impacto ambiental completo, también requiere consulta previa, que la misma Constitución lo respalda. Hay otras normas en Bolivia que la respaldan y ahorita también con el acuerdo de Escazú que recién se ha firmado, que recién ha entrado en vigencia, es otra norma que respalda. Pero en la práctica un poquito la acomoda, ¿no? O sea, en teoría la ley de la OIT, por ejemplo, planteaba que la consulta previa, que seguro que la han tocado también en los otros módulos, garantiza los derechos de los indígenas principalmente a ser consultada para que se haga algo solamente cuando este pueblo local lo desea. Entonces debe ser consultado de forma libre, sin generar presiones y de forma informada. O sea, tiene que tener realmente las informaciones necesarias para poder tomar una decisión coherente con sus intereses de ese pueblo indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea la consulta previa, pero ya yo creo que en varios casos en Bolivia, la verdad, no se ejecuta como debería ser. Incluso, por ejemplo, en el sector minero, la ley minera la toma como un requisito administrativo nomás. O sea, ya vas a la comunidad, preguntas un ratito y haces firmar y ya está cumplido, digamos, ¿no? Sin realmente ser vinculante y un requisito para poder avanzar. O sea, no importa mucho qué dice la comunidad, igual la minería avanza nomás, ¿no? Entonces, esos son los problemas que a veces dan, ¿no? Aquí un poco para explicar más esos dos términos que mencionaba, ¿no? Las PPMs y las PASAs, o los PASAs, el programa de prevención y mitigación que se requiere para la mayoría de las categorías que mencionaba, ¿no? Para categoría 1, 2 y 3, donde tienes el programa de prevención y mitigación dice, ¿qué voy a hacer para evitar el impacto ambiental? ¿Qué medidas voy a tomar? Por ejemplo, un drenaje para evitar que el agua de la obra contamina, enturbece un arroyo local o que fregue una carretera o que entra en un barrio o en una área de cultivo. Entonces voy a evitar ese con un drenaje que voy a construir. ¿Qué manuales genero para la operación de mi maquinaria? ¿Cómo van a manejar? ¿Cómo van a asegurar el menor impacto posible? También, por ejemplo, cómo voy a utilizar mis combustibles, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a asegurar que no generan esos desechos tóxicos o que no entran en el medio ambiente local, ¿no? El adecuado manejo de los residuos. Programas de capacitación también, ¿no? De explicar a la población local, mira, aquí donde estamos trabajando hay una especie endémica que tenemos que cuidar y va a ser prohibida que cazan alrededor de esta obra y ese tipo de informaciones, ¿no? Y de ahí también el tema de la flora y fauna. En el caso de flora, habla mucho de la restauración, o sea, dice ya, donde yo he sacado mi ripio, termino de trabajar y voy a volver a plantar árboles para garantizar que este vuelva a recuperarse como bosque. Lo necesito afectar durante la construcción, pero garantiza que aquí en unos años otra vez se vuelva a su estado natural.
En el caso de algunas especies, sobre todo los vulnerables, también hablan de la reubicación, ¿no? Si tienes un arroyo, aquí en Bolivia yo creo que tiene muy pocos casos donde la hacen de forma bien acertado, digamos, pero en Holanda un caso era que construyeron un tren y que iba a pasar por una zanjita donde vivían unos pescaditos en el barro que solo había en esa zona, que ya están en peligro de extinción. Entonces pararon toda la obra, cavaron una zanja, un arroyo más allácita, usaron biólogos capacitados para rescatar esos pescaditos y ponerla más allácita. Entonces, al final, los pescaditos siguen vivos y no pasa nada, digamos, ¿no? Esa es la teoría, que en la práctica no es nada fácil, ¿no? Muchas veces las condiciones no son iguales y muy difícil que esos animales realmente sean reubicados, ¿no? A veces dicen que van a hacer en Tariquía, creo que hablaban de una represa o algo así, dicen vamos a reubicar, pero lo dudo muchísimo que alguien realmente está dedicando a eso, ¿no? Después se pasa ya ese plan de aplicación y de seguimiento, o sea, dices todo lo que vas a hacer, pero también tienes que demostrar que lo estás haciendo, tienes que monitorear esto. Entonces, ya pues si dices que vas a recuperar la vegetación, la vas a restaurar, ¿cómo vas a monitorear? Durante la construcción vas a tomar una medida, ni bien terminado vas a volver a medir y tomar unas fotos para ver si realmente se ha cumplido, y al año todavía vuelves para ver si realmente esta vegetación arrancó bien, y si no haces otra medida correctiva, por ejemplo, para volver a enriquecer lo que faltaba, ¿no? Y así también, o sea, vas a definir cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué muestras vas a tomar, en qué tiempo, cómo le vas a levantar las información? Tal vez vas a tomar muestras de agua para ver cómo ha sido el impacto en la química o la física del agua. ¿Qué costos, cómo vas a verificar y también aprobar, ¿no? Si está bien o no, o sea, qué calidad de agua. Vas a medir pH y si está con pH demasiado bajo, vas a tener que corregir algo. Si la transparencia ya no es como antes, ya tienes que mejorar tus drenajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es parte del PASA. Y al final, con todo lo que presentas, según la normativa, haces tus documentos, presentas tu EIA, tu PPM, tu PASA, y esto presentas a la autoridad ambiental competente, que ya, si está todo de acuerdo, ya se otorga la licencia ambiental, ¿no? Entonces, en el caso de las categorías 1 y 2, que eran estas obras más grandes, ya es realmente con una declaración de impacto ambiental. Y en la categoría 3, que es para estas obras más pequeñas, estos proyectos relativamente de menor impacto, ahí le llaman el certificado de dispensación, ¿no? Entonces ahí se aprueba simplemente PPM y PASA y te dan tu certificado, y con ese ya puede iniciar la obra, ¿no? Entonces, esto en términos generales, como esa es la herramienta básica en Bolivia y en muchas partes del mundo de cómo vas a garantizar que los proyectos de desarrollo, que los proyectos infraestructurales principalmente, no tienen los impactos no deseados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grandes obras como carreteras, siempre hay esas observaciones en las hidroeléctricas y deberían pasar por esto para garantizar que no hay los impactos que se esperan, ¿no? Y la verdad también a escalas menores, con puentecitos, pasa algo similar y así siempre se garantiza el cuidado del medio ambiente. Esa es la idea y claro, cuando cuidamos el medio ambiente también cuidamos nuestros derechos al respecto, ¿no? Eso un poco desde un punto legal, ¿no? Que tal vez alguien de ustedes va a querer complementar información después. Yo quiero también entrar un poco en esas otras herramientas de cómo puedes analizar, por ejemplo, temas de los incendios, y siempre incluyendo los enlaces para que cuando después mando los PowerPoint también que tengan esta información a la mano. Por ejemplo, esa es la página del Ministerio del Medio Ambiente, donde hay información sobre dónde ocurren los incendios, dónde hay la deforestación, y puedes acceder a información al respecto para ver, por ejemplo, los municipios que quieren hacer acciones de prevención o de mitigación, o algún investigador que desea hacer un análisis de cuánta superficie se quemó ya, si estamos otra vez en emergencia o no.
Entonces aquí hay esos datos. Incluso el ministerio saca también sus boletines, sus fichas que explican cómo está la situación, dónde están los incendios en este momento, que este año, septiembre, estamos por suerte relativamente bien en comparación de los anteriores 2 años. Entonces hay esos datos aquí, ¿no? Y incluso el ministerio sacó el otro día un comunicado como que esos son los únicos datos válidos para el país. O sea, ese sistema de información y monitoreo de los bosques se enmarca en las políticas y normas vigentes y este te brinda información oficial de focos de calor. A cuenta de que, porque hay otras instituciones, por ejemplo, la Fundación Amigos de la Naturaleza, que también saca datos. Y hay otros que tal vez en Facebook, en otro lado, dicen, oye, todo el país está quemando, cuando en la realidad los datos no la respaldan, ¿no? Entonces han dicho, la única es informar, ¿no? Aquí dice la desinformación es un delito. Hay otros que dicen, no, más bien hay libertad de expresión, ¿no? Entonces es un poco cuestionable. Y fue criticado, la verdad. Una de las críticas más fuertes es que, ya, pero tienes datos en este sistema hasta 2016, ¿no? Esos son los mapas que puedes generar. Si yo quiero saber qué está pasando este año, tengo mis fichas, digamos, pero es muy débil. Yo quiero hacer un análisis de superficie por tipo de usuario. Necesito pues datos estadísticos reales y aquí ya no me sirve, ¿no? Yo personalmente tengo ese problema y hago ese tipo de análisis y entonces, o sea, no es desinformación cuando, o sea, esa es desinformación, no tienen información de los últimos 3 años. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de informar sobre eso. O sea, los primeros que cometen desinformación serían ellos más bien, ¿no? Y en lo ideal, lo otro malo de estos mapas es que no tienen una explicación científica de qué tipo de capas han utilizado, qué variables y datos ahí, ¿no? Entonces, preocupa. Entonces, hay también otras herramientas, cada una con sus propias debilidades, honestamente, ¿no? Este es Global Forest Watch, que se utiliza a nivel mundial, que tiene datos como qué son los países que más deforestan y te permite hacer comparaciones. Es muy interactivo, está el enlace también. Simplemente dice para tal mes hasta tal mes o tal año hasta tal año para tal región, quiero ver incendios, quiero ver focos de calor, quiero ver deforestación y te genera incluso los números, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado, o sea, cómo interpretan los datos. Aquí en el pasado había mucho problema, por ejemplo, las zonas alrededor de los ríos en la Amazonía, donde el río se va moviendo y aparece pues una vegetación secundaria de regeneración que parece un barbecho después de una quema, digamos, ¿no? Después de una deforestación, pero es algo natural. Y en algunos de esos sistemas la clasificaba como si fuesen áreas deforestadas y eso elevaba muchísimo los datos, ¿no? Entonces, copiar y pegar nomás no funciona demasiado, digamos, ¿no? Entonces, es una buena fuente de información, pero cualquiera con sus cuidados y aquí algunos datos que saqué de allá de cuánto de superficie se ha ido perdiendo en Bolivia según estos datos y cuánto de eso también es bosque primaria, cuáles son otros y la verdad falta información para tener datos claros como de quiénes lo causan, en qué se ha convertido en áreas que se han quemado ya, qué tipo de usuarios son los que donde se ha quemado. ¿No? Esa información hace mucha falta y se busca y igual para la gestión de riesgos, por ejemplo, es sumamente importante tener información actualizada. ¿Dónde se está? Por ejemplo, ahorita en Riberalta, en la comunidad Nazaret, está quemando y esto sabemos gracias a este, por ejemplo, la FAN, la Fundación Amigos de la Naturaleza, que muestra realmente los focos de calor en este momento, que son focos de calor, que no siempre son incendios, más bien en la mayoría de los casos son quemas controladas, digamos, porque alguien está habilitando un terreno, porque alguien está... incluso podría ser un invernadero que brilla en el sol y que genera esta distorsión, digamos. Pero ahí también hay métodos de decir, ya, pues si ya 2, 3 días seguidos va con eso, ya estamos hablando de incendio. Y cuando se va expandiendo, ya sabemos que está descontrolado. Entonces son también informaciones muy útiles para poder conocer este tema y que permite también generar estadísticas como
cuáles son las diferencias de un año al otro, dónde, en qué departamento, ese tipo de cosas. Ese es otro que me parece bastante interesante porque ya ese es para Pando, Beni y Santa Cruz, nomás genera información aparte de también otros países. Pero te da esos datos también como las manchitas celestes son justo esos quemas de pastizales que son parte de las prácticas tradicionales de los ganaderos para habilitar sus terrenos, digamos, ¿no? Para tener pasto rebrotado para su ganado. Y las manchas rojas ya son realmente deforestaciones de la apertura de la frontera agrícola, digamos. Y ya hay también otros como la manchita amarilla que son pequeños chaquitos que también se dan en otras zonas, y en verde cuando el bosque en sí está debajo del bosque nomás quemando. Pero nuevamente, aquí por ejemplo hemos encontrado datos muy raros como de 2020, un pico enorme de deforestación que ninguna literatura la confirma. Entonces todavía hay cosas que no cuadran, ¿no? Pero como herramientas son bastante interesantes para los que les interesa esto y le quería compartir con ustedes. Después hay otras herramientas, ¿no? O sea, para entender qué pasa con la biodiversidad, ¿cómo vas a analizar esto? Un estudio de impacto ambiental, donde dice voy a controlar este y el otro. Y como biólogos también, ¿cómo hacemos esto cuando ya queremos saber realmente qué biodiversidad hay en algún lugar? Entonces ahí hay unos inventarios biológicos rápidos que algunas instituciones han desarrollado, donde van especialistas al bosque o al lugar y en 2, 3 días o una semana levantan información, ¿no? Algún especialista en aves, tal vez. A ver, salgan de aquí, chicos. A ver, disculpa. Continúa. Los nietos están distrayendo. Estaba diciendo, o sea, vas con un equipo profesionales especializados que investigan, una se dedica a la flora, a los árboles, el otro a las aves, el otro a los anfibios, y entre todo ya en 2, 3 días tienes una buena imagen de qué existe en tal lugar, ¿no? Ahí también, por ejemplo, una foto antigua donde estoy apoyando un análisis de parcelas permanentes, donde medimos cada 2, 3 años los árboles de un bosque. Y eso también permite generar mucha información. Primero sacamos la identidad de los árboles, entonces ya sabes también de la biodiversidad, pero eso además permite analizar su crecimiento, permite analizar cuál es el impacto del cambio climático en términos de captura de carbono, todo eso se puede calcular, ¿no? Entonces hay toda una metodología bien desarrollada para esto, que se utiliza muchísimo a nivel internacional. También para esos mecanismos de red o de pago por servicios en otras partes del mundo, porque en Bolivia no se da esto por toda la problemática comercial que está vinculado a eso, ¿no? Pero es toda una red internacional grande con parcelas por todos los lados que permite decir, allá en 2005 y 2010 la sequía hicieron que los árboles crecían mucho menos que normalmente, e incluso murieron muchos árboles. Entonces, más bien la Amazonía liberó más carbono de lo que capturó. Ya no era pulmón del mundo, ¿no? Entonces, esos datos también son importantes para entender de dónde sacan esas informaciones de las tendencias climáticas y todo esto. Esos datos son sumamente importantes para esto. Para la fauna hay otros estudios, ¿no? O sea, lo tradicional era tomar colectas de todo, y todavía sigue siendo importante en algunos casos, sobre todo para descripción de nuevas especies, digamos, pero ya así de estar matando y guardando ya no es la práctica más típica, ¿no? Hay cosas más modernas. Por ejemplo, en el tema del aprovechamiento forestal también te piden que haces tus registros de fauna, y no necesariamente necesitas ver el bicho, puedes ver también la huella de un tigre o de un animal y ya sabes que está por ahí, ¿no? Entonces eso también permite generar informaciones y ya esos son, digamos, los métodos que se aplican más comúnmente. Ahora hay métodos más sofisticados también, incluso sacan, por ejemplo, muestras de agua de un curicho o de un lago y analizan qué tipo de ADN se encuentra en esta agua. Y con eso ya puedes saber todos los animales que están dentro o alrededor de esta agua. Entonces, es sumamente impresionante lo que ya pueden hacer con esto, pero eso es pues para especialistas que además tienen recursos, ¿no? Y muchas veces en las
sobre todo en los territorios indígenas, no es necesariamente la metodología más adecuada. Y ahí es interesante saber que los indígenas conocen muchísimo, ¿no? Tienen mucha información sobre la biodiversidad de su zona, conocen mejor los animalitos que algún biólogo contratado de otra parte del mundo. Y es más fácil enseñarles algo de biología a ellos que enseñar a alguien de afuera todo lo que es la biodiversidad de un lugar, y que además el biólogo que se contrate va a andar una semana ahí, mientras que ellos están el año redondo, ¿no? Entonces ahí Bolivia ha sido un país que ha desarrollado una metodología sumamente interesante que le llaman los parabiólogos, ¿no? Es la Erika Cuellar aquí en la foto también, que principalmente trabajaban con las vicuñas, o ¿cómo se llaman esos? Pero en el Chaco con los guaraní. Entonces ella le iba enseñando algunos métodos para tomar datos y generaban realmente información muy valiosa de dónde está su fauna y cómo se puede aprovechar de forma sostenible y todo lo demás, ¿no? Recibieron muchos premios con esta metodología que resultó ser sumamente efectiva, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que van más allá, incluso de las ciencias ciudadanas. O sea, más antes, para poder identificar un animal, tenía que tener acceso a los museos y realmente comparar y medirlas y tener toda esa especialidad. Ahorita lo puedes sacar una foto y ya ni necesitas una cámara último modelo. O sea, con un celular inteligente, lo sacas nomás su fotito y ya tienes más información que más antes te costaba publicar todo un artículo científico. Lo puedes sacar en 2 patadas, digamos, y lo puedes compartir a través de internet con cualquier investigador del mundo en cuestión de segundos. Entonces, cambia completamente esas posibilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de Map of Life, que es una herramienta que te puede decir, ya pues, en Riberalta o en Potosí, quiero saber qué bichos hay, y te genera una lista, tantos anfibios, tantas aves, tantos mamíferos, tantas palmeras, y te dice ya con nombre y apellido cuáles son estos animales, y puedes entrar más adentro para que te dé una descripción de cada bichito, principalmente con nombres científicos. Utilizan a veces algunos nombres españoles que nada que ver con lo que se utilizan, por lo menos no lo que usan en Riberalta, donde realmente usamos nombres raros, parece. Pero, mira, ese es muchísimo más fácil que tener que andar en el monte y buscar un montón. Aquí ya tienes una línea base con que puedes empezar a trabajar, digamos, ¿no? Y ese es gratis, cualquiera puede acceder y es bastante fácil, ¿no? Después hay el eBird, por ejemplo. Ese usa mucho los observadores de aves. Vas al campo, haces tu listita y le puedes colocar también directamente una aplicación donde dice, ya, miré tal pájaro, miré el otro, y te la sistematiza y te la guarda para siempre con fotos más, puedes subir si quieres. Entonces sabes en qué meses has visto qué ave, dónde fue, toda la información está ahí, y esto hacen miles y miles de observadores de aves en todo el mundo. Aquí en Bolivia, cuando quieres saber qué aves tenés en algún sitio, en alguna comunidad, en algún municipio, esta es tu herramienta preferida para saber qué es lo que hay, porque aquí hay información que no ha requerido investigaciones científicas detalladas que probablemente no se hicieron en tu tesis o en tu área, pero sí tal vez vino a veces algún inglés peor en las áreas protegidas, digamos, y esto toma sus datos y registran y ya pues esta información ya es válida, ¿no? Es bastante confiable, no tanto como una investigación científica, pero hay muchos de ellos bastante especializados que realmente generan información muy valiosa. Entonces, después hay el naturalista. Yo soy un fan de yo tengo ahí miles de registros registrados, por eso también quería compartir un poco. O sea, yo voy al campo con mi celular, saco fotos de los bichitos y los subo allá, de las plantas, y descubro cómo se llama, porque ese me ayuda hasta a identificar, ¿no? Como que en Facebook, vos subes alguien sube una foto donde vos estás, y el Facebook ya te dice, oye, ese sos vos, porque ya te reconoció, ¿no? Esa es esta identificación de cara. Ya hay identificación de pajaritos también, de anfibios, de plantas. O sea, ya la computadora solita se va dando cuenta
de lo que sacaste una foto ha sido una mariposa de tal y tal género. Entonces, eso te ayuda mucho en identificar y poder ver qué animalitos hay. Y es bien interesante, por ejemplo, este murciélago una vez me visitó mi hermano y lo pillamos aquí en Curichi, afuera de Riberalta, y ha sido el segundo registro de esta especie en toda Bolivia. Y lo sé porque el que respondió al ratito fue Luis Aguirre, que es el mejor conocedor de murciélagos de Bolivia, que me confirmó que era la especie que yo sospeché que podría haber sido, que la computadora me ayudó a identificar. Entonces, ese es muy rico en ese que realmente te genera esta retroalimentación muy rápida con especialistas muy buenas. Entonces, te permite confirmar y así se aprende muchísimo para los que les gusta ese tema, digamos, ¿no? Entonces, puedes generar, acceder a muchísimas informaciones, te genera mapas, puedes buscar por grupo, por fecha, por lugar, por lo que quieres. Pues aquí hay una lista de aplicaciones, de enlaces para las personas que quieren conocer más sobre biodiversidad. Hay mucho donde se puede encontrar información como para compartir para los que desean conocer más de eso, ¿ya? Con eso quería terminar esta parte de monitoreo. Que otra vez vuelvo a preguntar, ¿qué dicen? ¿Hay preguntas? No hay preguntas, pero me parece muy interesante esas aplicaciones. Mire que no las sabía, pero ahora sí me la voy a descargar, licenciado. Muy bueno. Yo porque realmente lo recomiendo, sobre todo ese último que mencionaba, naturalista. Es muy sencillo, hemos hecho con chicos de colegios aquí en Riberalta, incluso como forma de competencia. La Paz ha participado también en esa competencia, Santa Cruz también, donde vas a un colegio y les dices a los chicos, y a los chicos les dicen nomás el enlace y solito ya empiezan a sacar fotos. Al ratito lo entendieron ya, ¿no? Los viejos nos cuesta un poquito más. Pero, lo que pasa, o sea, empiezan a registrar y realmente registran cosas interesantes, ¿no? Cosas novedosas. ¿Qué decías? Disculpa. es que en distintos departamentos algunas especies son con diferente nombre. Se los conoce y a veces son el mismo árbol. Por ejemplo, en Tarija, el tajibo se le dice lapacho y el otro lo dicen tajibo. Sí, Muy diferente. sí. Por eso funciona con nombres científicos. Incluso ese es el problema naturalista. Hay una versión en inglés que te lo dice el nombre en inglés también. Y hay la otra versión que más usamos, es la mexicana, ¿no? Naturalista. Pero ya pues allá, ya la carachupa ya se llama Xuaxclotl o algo así, ¿no? Y ya pues, ¿qué será eso, digamos? Y, o sea, los nombres comunes son realmente complicados. Esa es todavía una debilidad que ya muchos otros países han desarrollado ya estas herramientas ya adaptadas a su propio país, generando nombres comunes locales, ¿no? Ecuador, por ejemplo, tiene una página web que se llama Fauna Web o BioWeb Ecuador, donde vos dices, yo vivo en tal comunidad y te sale un PDF con los bichos que vos querés, digamos, ¿no? Es sumamente impresionante lo que han avanzado allá. Pero lastimosamente aquí en Bolivia no hay eso todavía. Y el tema de los nombres comunes realmente es un desastre. No puedes confiar nada en eso. Eso varía de comunidad a comunidad, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, con las fotos ya uno se da cuenta que está hablando, dice, oye, ¿será que ese es el apacho? Y alguien te responde también, eso es lo interesante también, ¿no? Y puedes escribir en inglés, puedes escribir en español, porque al final todas esas aplicaciones de todo el mundo están vinculados. Y me gusta porque vos registras una ranita y el día así, o cuando otros te lo revisan y dicen es correcto, ya se vuelve de información científicamente confiable, digamos que aparecen también hasta en Wikipedia o algo así. En otros lados va a aparecer hasta tu foto, pero reconociendo tu derecho de autor también, digamos, ¿no? Entonces, es interesante para los que les gusta. Me gustó esas aplicaciones, licenciado. Bien, a ver, pues ponte a jugar y si tienes dudas me avisas para que te pueda tratar de ayudar un poco más. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre ese tema?
Igual de los estudios de impacto ambiental, ¿alguien aquí tiene experiencia con esto y podría complementar tal vez un poco mi información? Porque honestamente no soy muy especialista en esto y he rescatado la literatura para poder compartir porque sí me parece importante. Tal vez alguien dice ya, pero hay que explicar esa parte más, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿O tiene dudas, preguntas que tal vez pueda intentar responder? O sea, la idea de estos estudios de impacto ambiental es principalmente evitar los impactos ambientales, ¿no? Entonces, tal vez una pregunta para ustedes. ¿Creen que eso está funcionando? ¿Se está minimizando los impactos ambientales de la minería, por ejemplo, o de las carreteras? Están muy callados ustedes, están cansados. Ahí está, Franz. Hola, Vincent. Buenas noches. Vincent, a ver, en el tema de esto de lo que son las, como decimos, casi te dije manifiestos, no son manifiestos, pues no son documentos de control, de llevar todo un sistema de levantamiento de información, ¿no? Antes de emprender un proyecto grande, sobre todo en Bolivia, donde la economía está basada justamente en procesos de recursos naturales, ¿no? Como base, por ejemplo, ¿no? Está la minería, está el gas, no está todo. Por ejemplo, todo esto está sujeto a un desarrollo también de esto, de que se levanta, estimado Vincent, por ejemplo, si levantás, por ejemplo, que en una zona hay arqueología, hay una diversidad de aves, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, levantaron una especie de que apareció ahí en el mundo, ya no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos ahora? Y se tiene que intervenir justamente en ese espacio donde se va a hacer, por ejemplo, no sé, una construcción que no tiene nada que ver con el tema del espacio donde ya tiene asegurado esa especie que está por desaparecer en el mundo. Entonces, ¿cómo hacen ahora las empresas? ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo actúa? Esa sería mi pregunta, estimado Wilson. Gracias. Sí, es justo esto lo que pretende asegurar, ¿no? De tener esos cuidados, sobre todo de especies en peligro de extinción. Hace poco se me comunicó alguien que quería hacer un puente en el norte de La Paz por Ixiamas, y ahí está cerca de un área protegida y ya hay bastante ganadería en la zona y quieren hacer puentes. Entonces tiene que demostrar primero qué hay alrededor del puente, que describir esa biodiversidad que hay en flora y fauna, y de ahí rescatar cuáles son los animales más de preocupación, digamos, ¿no? Las plantas y animales. Si, por ejemplo, hay un almendro justo cerca del puente, la almendra en Bolivia es protegida por la Constitución incluso, y no lo puedes tumbar así nomás. Realmente tendrías que justificarlo bien. Si es de uso colectivo, de interés colectivo, hay excepciones y de ahí procede nomás. Pues si tienes la posibilidad de mover el puente 2 metritos para poder, o 100 metros, para evitar tener que tumbar una mancha de castaña, ya pues ese sería el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Igual, desde ya pues en esa zona hay unas ranas especiales justo en el arroyo donde yo tengo que hacer mi puente. Entonces tiene que demostrar que mientras que haces el puente, que garantice que el arroyo fluye libremente por otra parte donde no estás trabajando, digamos, ¿no? Lo desvíes un rato durante la construcción, garantice que fluye nomás, que no se atore, porque ahí tienen que migrar los animales, los peces, no sé qué. Y una vez terminado la obra, garantice que otra vez este arroyo está donde estaba y que fluye de la misma manera, ¿no? No puede ser que quede todo atorado, que forma ahí todo un pozo donde se van muriendo los árboles. En teoría no puede dar eso, ni en el manejo forestal, digamos, ¿no? Pero mucho menos en estas obras. Entonces, ese es el objetivo. Identifica, por ejemplo, ¿no? Aquí en esa zona hay también tigre, y para el tema de los tigres yo voy a
tomar en cuenta esta medida. Voy a hablar con mi gente que por favor nadie pueda cazar y que evitamos hacer mucha bulla porque este espanta a los tigres o algo así. Entonces, igual es con los sitios arqueológicos, la verdad. O sea, tiene otras leyes, ¿no? La ley de medio ambiente define un poquito más qué hay que hacer con la biodiversidad, digamos. Y hay también de patrimonio y de restos arqueológicos. Incluso muchos departamentos tienen sus propias normas al respecto. Entonces, eso te va a garantizar. Si hay, por ejemplo, también un sitio declarado patrimonio histórico o patrimonio de la UNESCO, ya aplican otras normas y esto tiene que demostrar en tu estudio de impacto ambiental que le estás considerando esto. Si vas a pasar por un territorio indígena, tiene que mostrar que has hecho la consulta previa y que, por ejemplo, estás respetando sus zonas de valor cultural o sus zonas que son importantes para su alimentación. Si allá los indígenas siempre pescan en un arroyo, ya pues con más razón tiene que cuidar este arroyo, ¿no? Espero que se responda a tu pregunta. Muchas gracias, Vice, muchas gracias. Muy bien, Franz. ¿Alguien más? Tal vez una pregunta. Ya estamos casi, faltan 10 minutitos. Si alguien más todavía tiene una preguntita, con eso vamos cerrando y ya pues para mañana ya tocamos otros temas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Entonces voy a introducir un poquito lo que es la idea para mañana. En realidad estaba programado para hoy, pero le hice un poquito más largo el tema de modelos de desarrollo y con ese monitoreo ambiental. Pero las otras herramientas que el Estado tiene, digamos, ¿no? La ficha ambiental es una herramienta muy concreta, o estudio de impacto ambiental, y que es muy importante porque tiene mucho valor legal, pero no es lo único, ¿no? El Estado también hace otras herramientas. Todo el proceso democrático que tenemos en Bolivia para la planificación del desarrollo es otra forma de garantizar que se evite impactos, ¿no? O sea, hay toda esa participación popular, todos los procesos. Y Bolivia no puedes hacer lo que quieres nomás, ni como municipio, ni como ministerio, ni como gobernación. Hay todo un sistema para esto que se llama el Sistema de Planificación Integral del Estado, que parte desde la Agenda Patriótica, el Plan de Desarrollo Económico y Social y los PTDIs. Entonces, ese vamos a hablar un poquito más mañana. Y quiero introducir también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Estuvimos ya hablando, como respondiendo a sus preguntas, cómo podemos evitar, ya pues justo con esta planificación estratégica. La Agenda Patriótica, por ejemplo, ya contiene no solamente el objetivo de hacernos ricos, también es hasta las fiestas hay que respetar, la biodiversidad hay que respetar, la diversidad cultural, hay que garantizar que no hay discriminación, que no hay hambre, que no hay pobreza. Es mucho más diverso, digamos, lo que la Agenda Patriótica plantea. Y lo mismo a nivel internacional que está puesto muy de moda es el tema de objetivos de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible, que son también como en vez de 13 pilares, tenés, digamos, 17 objetivos con sus indicadores. Entonces, eso vamos a estar hablando mañana, cómo estas herramientas te permiten hacer una planificación más integral y cómo eso se plantea a nivel internacional, pero también cómo se aplica más o menos en Bolivia, justo con ese sistema de planificación del Estado. Y como eso también ayuda entonces a garantizar esos derechos y garantizar que la población tiene posibilidad de participar, ¿no? La democracia en Bolivia no solamente es elegir a nuestras autoridades, pero es también todo un acompañamiento en muchos espacios participativas. Es un país muy participativo, con muchos espacios de poder compartir y control social y todo eso también. Pues de eso quiero hablar un poco más mañana. Y algo que estoy olvidando, o sea, con esto ya terminar un poco de decir, ok, ¿cómo vamos con todo eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que el Estado plantea y lo que realmente pasa, ¿no? Ojalá que ya vayan pensando en sus casos
y reflexionando sobre todo eso, cómo está en su caso esto, ¿no? En esta comunidad o este TCO o esta situación ambiental que han identificado, ¿hasta dónde está funcionando este? ¿Será que aplicaron la ficha ambiental? ¿Será que están respetando? ¿Será que el sistema de planificación del Estado está funcionando? ¿Está garantizado este desarrollo integral que se plantea? ¿Dónde está fallando, digamos, no? Entonces, esa va a ser la pregunta que quiero que mantengan en mente mañana. A ver, mi matufia un ratingo. Ya tengo una presentación que responde también a lo que hoy día hablaron, Juanito creo que fue, ¿no? Sobre el tema del cambio climático, cómo evitar, porque parece también Bolivia tiene toda una normativa. Creo que mañana ya no me va a dar, porque ese era también un poco un ejemplo para mostrar esta diferencia entre lo legal y lo oficial y lo que realmente pasa en Bolivia. Pero eso podemos dejar para la próxima semana, ¿no? Después de sus presentaciones de lunes, ya martes yo creo que puedo hacer esto, porque estaba planificado para mañana, pero con eso queremos expandir un poquito algunos temas. Quedaría para la próxima semana. Entonces mañana los PIAs, para el Sistema de Planificación Integral del Estado, y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por si acaso, estoy abierto a sugerencias, si alguien dice, oye, me hace falta también tal y tal tema, ¿no? O pucha, en tu programita miré que ibas a hablar de eso también y no lo he visto, ¿será que lo puedes tocar? No garantizo que puedo, pero puedo hacer el intento, ¿ya? Pues si tienen preguntas, si tienen sugerencias, muy abierto a eso, ¿ya? Eso sería entonces para mí para hoy. O sea, la falta realmente 7 minutos, pero no pasa nada. Otros días hemos pasado un poco más. Entonces hoy día terminamos unos minutitos antes para que podamos ir a cenar. ¿Qué dicen? Porque tuvimos receso. No tenemos receso. Yo sigo charlando nomás, ¿no? Primero que Excelente. yo charlo, ustedes pueden comer también. Ya, pero igual eso, si alguien dice, pucha, es muy largo y me canso, no me da, hasta se pongan de acuerdo si quieren y podemos asegurar que próxima vez hacemos una pequeña pausa después de una presentación, digamos, ¿no? Si les parece necesario. Claro, lo veamos mañana. Ya, me avisa nomás, ¿ya? Muy bien, licenciado. Muy bien. Entonces, con eso cerramos. Un saludo. Un saludo. Gracias, Vicen. Que descansan. Gracias, gracias. Hasta mañana, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Y algo de cariño a este país que le ha dado mucho, agarra su maleta y se va. Porque ya tiene $1.675.000 en su cuenta de banco. Y quitarle $200.000 por una decisión a una federación que le da este paquete, tremendo paquete, se va callado. Porque no tiene por qué pedirle una decisión de contrato. Escuchamos Walter, podemos presentar la nota Yulisa y estamos poniendo la pero no es nada sencillo. ¿Qué fiesta después de desgastar? El poco de interés de este partido. Y estaba prácticamente jugando otro ritmo. Usted mismo dijo que está jugando otro ritmo. Sí. O sea, yo le hice notar algo que pero te lo marqué
que no marcan el balón con los pies sin mirar, usan la vista para lo que tienes que utilizar. Táctica.